para transportar la guitarra. Después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad en mi retrato. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro. Muy linda, la más grande la Violeta Parra. Y en el alto cielo su fondo estrellado. Importante conocer todas estas lindas cosas que están aquí hechas. Y eso, precioso, me encanta. Lo más trágico y lo más alegre está ahí, irrigado por una fuerza, por un goce de vivir. Y lo encuentro bueno, un legado para todos los jóvenes y jóvenes artistas también. Lo tiene todo la Violeta y lo hace todo magistralmente. Un fenómeno. Violeta sencillamente es un fenómeno y es una cosa que está más allá de la música popular y de la música culta. Y era muy divertida las cosas que hacía, las que decía y la manera como vivía. Violeta yo creo que no solo nos pertenece a los chilenos, sino que pertenece al mundo, ¿no? Porque con mi mamá siempre había algo que hacer. Fuera un trámite, mandar un giro, mandar un telegrama, escribir un poema, sacar los colchones para afuera, limpiar la casa, abrir las ventanas, era mucha actividad. Que para mí es la canción más hermosa, más bella del mundo. Y es la canción más generosa. No me hagas llorar, por favor. Por favor. Me ha dado la marcha. Era como un ángel que se acercaba, era un ángel que yo le tenía susto, pero era un ángel. Parce qu'entre nous, il y avait une grande complicité, une grande amitié, des grands rires aussi et des grandes larmes. Yo en Violeta vi una cosa muy sincera, de tan sincera, áspera a veces, ¿no? Yo soy feliz porque la vida me ha dado la amistad y el arte de este ser humano maravilloso. Me dio el corazón. Son verdaderos poemas. Yo no sé de dónde sacó tanta habilidad, tanta inteligencia para encontrar esas palabras, esas frases tremendas y buscarle la música justa. Cuando miro el fondo de tus ojos claros. Nombre: Parra Sandoval Violeta del Carmen, sexo femenino, fecha 4 de octubre de 1917, a las 11 de la noche, en la calle Roble. Después dice nombre del padre: Nicanor Parra, nacionalidad chilena, profesión empleado, madre. Nombre: Clarisa Sandoval de Parra, nacionalidad chilena, profesión empleado. Recuerdo que teníamos, yo 2 años, la Violeta 3, la Isla 4 y otros más chicos que habían, como el Roberto. Nos hacía hacer competencia en canto el papá. Y ahí en la cama cantábamos, un canto cada uno, una competencia, que el que ganaba, el que cantaba mejor, según el papá, tenía su premio, su recompensa. En Chillán murió mi padre en el año 1931. ¿En qué barrio? En la población Medina. Eso siempre de la estación central de Chillán hacia abajo. Por la Villa Alegre hacia abajo, o sea, los barrios periféricos. ¿Qué es lo que recuerdas de la Violeta en la infancia? Bueno, la Violeta era muy cuidadora,
y mi segunda mamá, la Hilda. La Violeta era la hija predilecta de la casa, la más vivaracha, le decían la pispireta. Le decían la pispireta a Violeta y Violeta también pasaba la misma hambre que nosotros, pero al menos ella le ayudaba a mi mamá a coser, porque en ese tiempo mi madre tenía una máquina de coser a mano y con ella se ganaba algo en las costuras que hacía para poder subsistir, para poder mantenernos a nosotros, que quedó con 10 hijos, una mujer sola con 10 hijos. Nosotros nos interesaba la guitarra, como tocaba ella, y como era la madrina de la Violeta. La Violeta le pidió que la madrina le enseñara algo. Así que aprendió un poquito la Violeta y nosotros todos mirando, tratando también de aprender. Yo creo que fuimos los primeros cantores callejeros que hubo en Chile, con el interés también que nos oyeran y que nos dieran algo, algunas monedas o algo para comer, porque el hambre era tremenda. Lo que compramos, el pan que compráramos, nos alcanzaba para todo. Yo amasaba, hacía pan amasado. Pasaban ella a pedir en la mañana cuando iban por el mercado que le dieran un pancito y que me cantaban. Yo le daba un pancito, en ese tiempo se hacían panes así de 10 centavos. Le daba un pancito a cada una. Y se iban, le decía yo, no me canten nada. La maravilla de Violeta Parra, que es la encarnación de la creatividad del pueblo chileno. Esta creatividad que ella vivió en su infancia en Chillán, de su madre cantora y también costurera. Toda esta maravilla del color que muestran es, ¿no es cierto?, bebido ahí en todo este trabajo con los colores, con que ella iba haciendo los encargos con los cuales vivía en gran parte, ¿no es cierto?, su familión que era. Entonces yo admiro, por ejemplo, una de las características de la estética de la Violeta en la parte visual es el colorido. La fuerza del colorido y la audacia con que organiza el universo cromático. Y eso indudablemente que si hubiera pasado por una escuela de Bellas Artes, una academia, ahí lo habría perdido. Recuerdos de Violeta Parra, mire, mi compañera de escuela. Estos son recuerdos de la Violeta. Unos compañeros de escuela en el año 30. ¿Y usted era compañera de banco con la Violeta? Compañera de banco. Nos peleamos en primer lugar. Yo se la ganaba porque era más matea. Ella sabía las cosas, pero a vuelo baja no sabía. Y yo se la ganaba porque era más estudiosa. Era un poco muy desordenada. ¿Quién? La Violeta. ¿Cantaba en esa época? Cantaba porque yo trabajaba en peluquería, tenía peluquería y ella pasaba todos los días con los hermanos a tocar la guitarra porque salían por ahí por las calles porque eran muy pobres. Y pasaban allá a tomar desayuno y después se iban para el centro. Los cabros nos traían zapatitos y ella salía a cantar por la calle. Después, a un tiempo, que se fue a la Temuco y en el camino por ahí le pegaron la peste de viruela y parecía toda la cara ya. Yo creo que Violeta Parra tiene el don, el genio poético, y tiene la frescura, la espontaneidad, la sencillez, la naturalidad de la gran poesía que tiene raíces muy fuertemente, de verdad, en la tierra y en una tradición oral. O sea, era una artesana del idioma y al mismo tiempo tenía la libertad para agarrar esa tradición y darle a ella un sello absolutamente personal. Ella es la perfecta síntesis de una poetisa genial, única, individual, pero que está profundamente enraizada en una tradición. Los primeros dibujos que hizo, yo recuerdo que yo no le di ninguna importancia. Al contrario, yo le hacía pasar rabia a la Violeta, diciéndole, mira, ¿quién te va a aceptar estos dibujos? Si eso es lo último que hay de malo, de feo.
no me daba cuenta el valor que tenía eso. Y la Violeta reclamaba a la mamá, mire mamá, Lalo, me está echando a perder, me quita el ánimo. Y yo muerto a la risa por allá. ¿Cómo va a servir eso? Decía yo. Et je vois une petite bonne femme toute petite avec des cheveux noirs, un petit manteau avec un col de lapin un peu usé. Et puis je vois un éblouissement, des tapisseries. Et je la vois de dos, Violetta, je ne la connaissais pas. Et elle avait avec elle des pelotes de laine et elle brodait encore les tapisseries sur les murs pour rajouter un point par-ci, un point par-là. Et puis je lui dis, mon Dieu, Violetta, vous êtes bien Violeta Parra? Oui. Je dis, comme c'est beau. Elle m'a dit, tu trouves? J'ai dit oui. Tu trouves vraiment? Oui. Eh bien alors, je vais faire une chose pour toi. Je vais te chanter toutes mes tapisseries. Et elle est allée prendre sa guitare, qui était dans un coin, et devant chaque tapisserie, elle a commencé à me chanter toutes les chansons concernant la tapisserie. Moi, je pleurais. C'est bien simple, c'était d'une beauté totale. Et puis, on a un peu parlé, puis à ce moment-là, je lui dis, mais où allez... Il était 11h du matin, je lui dis, où allez-vous manger? Et puis elle me regarde avec son regard comme ça, très, très direct. Je n'ai pas faim. Je dis, pourquoi? J'ai déjà mangé ton âme. Lo que pasó fue que la Violeta y yo teníamos las mejores notas del colegio. Y esto lo supo Nicanor. Pues Nicanor ya se había venido a estudiar a Santiago. Entonces vio esas notas que eran sobresalientes de nosotros y decidió llevarnos a Santiago. Violeta estaba estudiando en la Escuela Normal número 3 de Santiago. No alcanzó a terminar sus estudios de profesora normalista, pero tuvo casi completos sus estudios y se tuvo que dedicar de lleno a la música con su guitarrita. Hizo dúo con Hilda y empezaron a trabajar en un bar que se llamaba El Tordo Azul, ahí en Matucana. Matucana entre Mapocho y Yungay, cerquita de la casa donde nosotros vivíamos. Actuábamos la Violeta, la Hilda, Roberto y yo. Era el cuarteto de los hermanos Parra. Aquí tuvimos un buen tiempo. Acá venía de todo público, pero en forma especial venían los obreros de acá de la barraca y los ferroviarios que trabajaban ahí en la casa de máquina. Y de ahí comenzó a venir un muchacho que miraba mucho a la Violeta, que era el Pepe Cereceda. Violeta estaba pololeando con el Pepe y mi mamá me mandaba a mí a cuidar a Violeta que fuera porque que si se besaban yo tenía que acusarlo. Tonteras, ¿no? Pero se casó buenamente y tuvieron sus 2 hijos. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en esos barrios porque mi papá trabajaba por ahí, por Mapocho, y era un día de paseo. El Ángel tiene en su casa en París, en su velador tiene esta foto. Nací en Valparaíso. ¿Cuántos años tuviste con Violeta y tu papá en Valparaíso? Más bien hasta como los 3 años, pero con periodos también en Santiago. Tengo la impresión de haber visto, en mi casa había una secretaría, ¿cómo se llamaba eso? Una secretaría de González Videla, antes de la traición naturalmente. A partir de ahí se llamó El Traidor, porque envió a todos los comunistas, y a mi padre lo persiguió también, en tanto que dirigente comunista de los ferrocarriles. Pero tengo una imagen de mi madre con una bandera chilena caminando y detrás una imagen muy épica. Detrás muchas mujeres que gritaban, por las mismas razones de libertad de mi madre, ¿no? Por las cuales se separó de mi padre, me imagino. Es que nosotros
teníamos mucha movilidad y teníamos la obligación de ir autoformándonos también. Es cierto que yo aprendí a leer, a escribir, a sumar, a restar y todas las 4 operaciones, como se decía antiguamente, en la casa. Y yo al colegio tengo recuerdos de haber estado un mes en una preparatoria y después, un recuerdo muy claro, porque ya estaba grandote, de haber dado examen en Concepción a Primera Humanidades y entrar directo a un internado a Primera Humanidades, con lo que llamaban eso examen de madurez. Y esto era porque mi mamá se movía y nos movíamos con ella. Entonces me recuerdo haber ido al norte, al Tofo, que después cambió de nombre, eso creo que se llama Salvador. En mula llegamos, porque no había micro. Entonces se iba a hacer este espectáculo para el sindicato de mineros. Ahora, ¿qué rol jugábamos nosotros, la Isabel y yo? No tengo la menor idea, pero veo al burro. Lo veo subiendo con mi tía, que era muy gorda, mi tía Hilda, y se le veía un espaldar, digamos, muy grande. Y yo como agarrado la cola, el burro, no sé, en un camino muy dificultoso. Con mi madre era todo mucho más urgente, más aquí y ahora y rápido. Hay que saber cocinar, hay que saber lavar la ropa, hay que saber tocar la guitarra, hay que saber cantar. Ella fue una mujer que nunca se entregó, siempre fue una mujer de resistencia, ¿no? de carácter, de luchar por lo suyo, que sabía que lo suyo significaba a mucha otra gente, ¿no? Su manera de abarcar, por ejemplo, la temática indígena es muy revolucionaria. Y esas composiciones, ¿no? Yo decía que fueron las que quizás de ese disco trascendieron algunas muy para siempre, ¿no? Como Naturalmente Gracias a la Vida, es un himno. Volver a los 17, que me parece una canción ejemplar, ¿no? Y cosas desgarradoras y notables como El Maldigo, ¿no? Y un producto originalísimo, verdaderamente revolucionario en su materia, porque es obvio que yo cuando hablo de cosas revolucionarias no estoy hablando de canciones que repitan la palabra revolución, sino de otra cosa, ¿no? Sino de una creación que en sí misma modifique el concepto de la canción, de la letra, ¿no? En el circo prácticamente la Violeta se hizo famosa, porque el circo recorrió pueblos, recorrió ciudades, recorrió fundos y aldeitas, y bueno, y no había quien no conociera a Violeta. Por eso cuando Violeta se dedicó a la recopilación, prácticamente le ayudaron muchísimo. Violeta cuando recopilaba no estaba a nivel del relator, así que Violeta prácticamente andaba con un pisito chiquitito. Y a ellos lo sentaba en alto y Violeta se sentaba en lo bajo para que al menos ella sentirse más baja de que ellos y ellos pudieran narrar. No sabe querer, qué motivo te da, alma mía, para que me haga así padecer.
Es en vano el llorar, es en vano el sufrir. No hay consuelo que calme mi pena, tu cariño no puedo olvidar. No me acuerdo más, pues. ¿Usted escribía canciones? No, ella las escribía porque yo no sé escribir. Ya. Ella las iba escribiendo. Ah, usted le... Iba cantándolas y ella las iba escribiendo, reposadamente se las iba dando yo. Le di varias canciones hasta de los mineros. Las hileras de casucha, frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres, frente al único pilón. Cada una con su balde y con su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Camina la machi para el guillatún, chamal y rebozo, trailonco y cultún. Y hasta los enfermos de su machitún aumentan la fila de aquel guillatún, de aquel guillatún, de aquel guillatún. La lluvia que cae y vuelve a caer, los indios la miran sin hallar qué hacer, se arrancan el pelo. Y ella manejaba con mucha autoridad toda esa materia prima que utilizaba, o sea, era una experta en todo eso. Y en esa canción quizás es donde más asombra. Ella utiliza principios beethovenianos ahí del desarrollo de la forma, completamente, de coger un motivo, tarat, tarat, y repetirlo, tarat, tarat, y luego hacerlo 3 veces, tarat, 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 tarat. O sea, ella utiliza recursos de la música culta, verdaderamente, profundamente culta, al elaborar algunas de sus... ¿Lo hizo por intuición? Probablemente. Pero eso no quiere decir que no tuviera esa cultura. En Violeta se juntan, ¿cierto? O Violeta, más bien dicho, encarna lo mejor de la tradición chilena. Tradición entendida como encuentro de lo antiguo y de lo nuevo. Eso vale en poesía, vale en música y también vale en la parte visual, en la parte plástica. Si uno observa sus obras, en la gama de creaciones de Violeta Parra en este ámbito, uno puede ver que hay un denominador común, y eso es como este universo de mito, de cotidianeidad y de proyección más allá de la cotidianeidad. Y cuando estoy hablando de mitos, estoy hablando, ¿cierto?, de leyendas, de tradiciones que han venido de generación en generación transmitiendo. No le habrían dado ningún espacio en Chile. La Violeta es mucho más reconocida afuera que en Chile. En Chile se habla de los grandes poetas y se habla de la Gabriela Mistral y de Pablo Neruda y nadie menciona a la Violeta Parra, que es la poeta natural de este país, es el trovador de este país, la cuenta cuentos, es la que realmente interpreta la realidad chilena desde un punto de vista primitivo y natural que nunca nadie más ha sido capaz de hacerlo. Fue muy poco lo que Chile dijo, esta artista vale mucho. No se daban cuenta tampoco. Si tuvo que ir a Europa para que se reconociera. Allá en cuanto la oyeron, la acapararon. Bueno, ella viene al Festival de la Juventud en Polonia, a Varsovia. Y pasa por aquí. Y termina su periplo, digamos, del Festival de la Juventud y se viene a París. Ella elige venir para acá. Ella elige venir para acá, okay, con la intención de quedarse un tiempo y difundir su música y hacer llegar esa cosa que tenía la Violeta como... venía como mandada mi mamá, ¿no? Yeah. Venía como designada por una fuerza especial y efectivamente en esa época aquí no había nadie que cantara música chilena. Okay. Nadie. Okay. Yo la conocí a Violeta allí en París, en un sitio llamado L'Escale, que era un lugar donde
donde poco a poco pues los estudiantes de Patagonia hasta México que estaban en París, pues cada uno con su guitarra o no guitarra, o con sus poemas o sus canciones, se encontraban en el barrio latino, se encontraban allí, se iban a tomar una cerveza con sus guitarras cantando, y poco a poco se transformó en un templo de la música latinoamericana. Pero era una cosa de un poco de pachanguera, ¿no? De tocar, cantar y se va el caimán, y cantábamos pues todo tipo de canción hasta que llegó Violeta. Y eso lo transformó en la sala player. En la sala de música. En la sala player, ahí, ¡pum! Ella subía ahí a la tarima y silencio. Y al principio nos extrañó, incluso nos molestó incluso. Oh, la leche bendita, oye, ya viene la chilena con las canciones, y ahora hay que escuchar todas las canciones, y cuando no teníamos la costumbre. Y luego poco a poco nos dimos cuenta que es ella la que tenía razón, de que lo que estaba ofreciendo eran mensajes de todo tipo, mensajes políticos, mensajes sentimentales, mensajes afectivos, mensajes de todo lo que puedes transmitir a través de una canción. Y poco a poco también entrando en el mundo de la canción de Violeta y de las cosas que hacía. Bueno, pues eso ya por coincidencia, porque vivíamos en el mismo edificio, ¿no? El barrio latino de París. En aquella época ella cantaba en un lugar de la Rue Monsieur le Prince que se llamaba L'Escale. Y así yo fui a escucharla, no me acuerdo cuántas veces. Y no sé cómo llegó una amistad entre nosotros. Ella era una persona muy abierta, muy directa, y me parece que enseguida, casi enseguida, fuimos amigas. Y yo decidí de hacer este libro que para mí es un recuerdo magnífico. Ella me había entregado un cuaderno enorme de todas las canciones que ella había encontrado en Chile cuando empezó a recorrer la tradición, ¿no? Y era un enorme cuaderno escrito a mano. Y yo escogí unas pocas canciones para hacer un libreto que se podía vender en París, ¿no? Y bueno, hablé con ella para entender, porque yo no conocía nada, pero nada de la canción chilena. Y ella me lo explicó todo. La diferencia entre una tonada y un canto por parabienes, así todo lo entendí y todo lo expliqué en el libro. Y fue, para mí, es un recuerdo fantástico, porque era una mujer estupenda. Conocí a la Violeta porque era amiga de Fanchita. No puedo decir que le desperté simpatía, pero no me odió. Es mucho, porque era un carácter muy severo, arcaico, ¿qué puedo decir? Intransigente y drástico. Y entonces, por ejemplo, si uno fumaba delante de ella o uno bebía, lo reputaba de débil, cobarde, tienes vicios, debilidad de carácter, ¿no? Y si una mujer se pintaba, adiós. Y yo de casualidad no me pintaba, y a ella le parecí más estudiante que profesora. Entonces esta era la época de que vivan los estudiantes, incluí que vivan los estudiantes en mi libro Basta. En italiano no existe Gerigonza, y entonces lo tuve que hacer Gerigonza, explicando a la gente di che si tratta, no? Ciò che io cantico è una rispostica a una domandica di spiritosici, e più non cantico perché non voglico, perché ho stanchessica giù nelle scarpiche,
en el capellici e nel vestitico, e nella schienica e nelle mutandiche. E las bombachitas. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Y he sacado con la sombra, ay, 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 del aroma por testigo, ay, ay, ay. Los dos nombres en el patio, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu palomo blanco, ay, ay, ay. Ya no arrullas en mi vida. La Casa de Palo es, como siempre le decíamos a esta casita, que es la Casa de la Violeta. Esta casa es una casa que tiene mucha historia. Para mí es la casa de mi primerísima infancia. Cuando tenía dos años más o menos, tengo los recuerdos de haber pasado los primeros llantos en Corral acá en este patio. Y de ahí más o menos hasta como los 6 años estuve viviendo con la Violeta, con mi mamá, con Ángel y con una serie de personajes que circulaban por acá, casi todos relacionados con la música, el canto. La vida cotidiana con la Violeta era bastante poco común. Es decir, por ejemplo, los almuerzos, de repente yo veía que la Violeta estaba alucinada haciendo una cazuela y bueno, qué rico, todos podíamos almorzar y qué sé yo, pero de repente no era eso. De repente pasaban muchos días en que yo no recuerdo que todos los días nos sentáramos ordenadamente a almorzar, para nada. ¿Ah? Ahora, las idas a comprar con la Violeta, que sí me acuerdo, eran las idas a comprar lana de colores para las arpilleras. Y eso sí que eran compras importantes. En la calle, en las tiendas de lana, en el centro, porque la Violeta cuando tenía plata aprovechaba inmediatamente de nutrirse de todos los materiales que necesitaba. Y claro, en vez de ir a comprar al supermercado comida, íbamos a comprar lana y traíamos canastos llenos de lanas de colores para los trabajos que ella tenía que hacer. ¿Qué es lo que soy tú? Elvis, el bisnieto. ¿Esta habitación de quién es? Actualmente es mía y era de la Violeta. ¿Esta es la habitación de la Violeta? Esta es la pieza de la Violeta. Igual es raro pensar que está ahí durmiendo en la cama o en la pieza donde dormía la Violeta Parra. Pero me acuerdo que esta fue mi pieza también cuando tenía 8 años. No, 10 años, cuando nos vinimos de Orcón. Me vine a Santiago y me vine a esta pieza también. Aquí estuve como 2 años. Siempre se van encontrando como sensaciones nuevas, pero de que he profundizado en tratar de sentir a la Violeta Parra acá en la casa, sí lo he hecho. Y se siente. La gente que viene para acá y sabe que es la pieza de la Violeta Parra queda impactado. Eu busquei a Nemésio, era um domingo por la mañana, e le hablé de la Violeta, ele disse, vamos a la casa de él. Y en ese día se inició una amistad que ha iluminado mucho mi vida. Primero, como persona tenía el don de la amistad. Este don que en ese comienzo de milenio me parece de vez en cuando un pájaro de la selva amenazado de extinción, la amistad. Hoy día la amistad se hace por interés, no por la fuerza de la ternura, de la empatía humana. Y la Violeta tenía ese don. Ella tenía la virtud de la simplicidad. Sus metáforas no se quedaban cerradas, herméticas. No, sus metáforas se abrían, se entregaban a quien oía sus canciones. Yo creo que cualquier poeta
de los más conocidos y queridos de nuestra América, firmarían contentos y orgullosos muchos de las canciones, de los poemas musicados de la Violeta. Porque los amigos dicen, y cuando coincidías con la hormiguita, es que a ella le gustaba coincidir y entonces todo iba bien. Entonces la Violeta iba y tocaba ahí, porque todavía la Violeta no era muy conocida. Entonces tocaba, bailaba una cueca maravillosa, bailaba una cueca que maravillosa, oye, con ella sola. Es como antes de la cueca sola que cantaron las mujeres de los desaparecidos, ella bailaba sola. Una cosa maravillosa, oye, como ponía la mano, toda esta cosa humilde, muy metida hacia adentro, pues bailaba sola, donde la hormiguita, ahí en la avenida Lynch. Mis hijas iban al colegio suiza y llegó un suizo que acompañaba a alguien que iba al norte, era un antropólogo, y entonces me dijeron, pero me llamaron a mí porque como era gente de arte yo ahí en este colegio suiza, dijeron, bueno, pero él quiere saber qué es lo bueno en Chile. Y yo le dije, pero lo bueno en Chile es la Violeta Parra. Llegó un día, se presentó, dijo, soy Gilbert, vengo a buscar a Violeta Parra. Y se quedó para siempre con ella, por mucho tiempo. Durante toda mi niñez él estaba presente al lado de ella y se convirtió en un artista también. Es decir, tal como pasaba en esta casa y como yo te cuento, en esta casa el trabajo cotidiano era un trabajo artístico, no solamente musical. También era un trabajo manual, un trabajo con los colores, con la pintura, con los cuadros, con las lanas. Entonces Gilbert se sumó y le ayudaba, porque a la Violeta le gustaba hacer conciertos con vestuario y adornando el escenario con estas máscaras gigantes. Ella misma hacía las falditas, le hacía los flecos, le bordaba adornos en toda la orilla y sacaba los motivos de toda la cultura tradicional chilena, del norte, del sur, de la cultura mapuche. Y armaba estos espectáculos que después los presentábamos en Europa. Y ella dirigía todo esto de manera muy genial, que abarcaba todas las artes, no era solamente la música. Todo esto estaba desierto, aparte de ese edificio grande que ves allí en el fondo, todo esto se construyó después, en el lugar donde ella vivió. Esto era un sitio, un lugar, estas casas tampoco existían, me parece, yo no recuerdo bien. Estas casas se han construido después, esto era el campo. Este lugar prácticamente único en Ginebra, se necesitaba una persona única también para venir a transformar esto en plena Ginebra, en el año 62 más o menos que estoy hablando, a transformar esto en la primera callampa chilena en Ginebra. Pero Violeta ahí te muestra un poco su carácter. Ella, en vez de instalarse dentro de la propiedad, porque lo podía haber hecho, romper una puerta y entrar, se instaló en el lugar más modesto y más... y ahí pues ella ocupó una habitación, tiró un tabique, porque había habitaciones continuas así, tiró un tabique y me parece que eran dos habitaciones bastante grandes, adornadas, como hemos hablado ayer en la radio, con sus arpilleras y sus cuadros y sus letreros que ponía y sus... Y como el invierno es crudo aquí, Gilbert Fabre había instalado una especie como de salamandra al medio de la pieza. Sí, y en esa salamandra, encima de esa salamandra en la que se ponía carbón, ella colocaba sus cacerolas con esos magníficos porotos que hacía, que se transformaron en un centro de amistad, una cosa tradicional para muchos latinoamericanos y todo. Hace 40 años que no ensayamos así. Sin escuchar tu voz. Yo tocaba la guitarra con ella utilizaba la mano izquierda y yo la derecha. Entonces ella me puso 6 dedos diciendo que yo tocaba muy bien la guitarra. Este cuadro me lo dedicó ella por la paciencia
que tuviste para acarrearme de aquí para allá. Violeta Parra, 1963. Durmió con la Violeta, con su hija y la nieta y todo, durmió en París. El árabe del grupo. No sabía eso. Candelaria, que no existe en la rue Monsieur le Prince, ella vivía en una piececita muy pequeñita y había una cama grande que casi toda la pieza estaba en la cama y me había invitado, yo tenía plata, yo no tenía plata, entonces dormimos la Violeta, la hija de la pequeñita, la Ana Luisa, Carmen Luisa y la Titina, que era la hija de Chabela, y yo me acuerdo, Violeta, Milo, te hago las empanadas esta noche. ¿Y cómo se va a hacer las empanadas en estas piececitas? Y tenía réchaud butane, y con la cocinita de gas. Hizo las empanadas, comimos las empanadas. ¿Tú te acuerdas cuando subimos a Saint-Cerny a hacer esquí con los niños? Sí. Y una cosa, yo me acuerdo, una cosa muy importante, Chabela está empezando a tocar el cuatro. Entre nuestros amigos y otros que tenían relaciones con la universidad, y Gilbert seguramente también, se le organizó un concierto en la Universidad de Ginebra y se le organizó al mismo tiempo una exposición. Y esta exposición tenía que ser de sus pinturas, pero sobre todo de sus arpilleras. Pero se acercaba el momento de la exposición, se había reservado la sala, estaba todo combinado, incluso las autoridades de la universidad habían sido previstas para que vinieran a inaugurar eso. Yo venía entrando por primera vez a Ginebra en mi vida. Y fuimos al recital y era espectacular porque estaba el teatro absolutamente lleno y había instalado en el proscenio, la Violeta, una fonda chilena de las del Parque Cousiño, con banderitas, usted conoce las fondas. Y veo yo a ese público tan entusiasmado, se fueron ovación tras ovación, la sala repleta y de un solo recital. ¿Qué significa para usted el corazón, su pulso? Un gran orgullo nacional, por supuesto, de llevar folclore chileno, porque generalmente se portan otras cosas en materia de arte, ¿no es cierto? Pero Violeta tenía el talento de colocar el folclore chileno y su autenticidad. Muy impresionante. Con esa consigna, con esa idea de no a la guerra atómica, no a las experiencias atómicas, no al peligro atómico, se hizo un movimiento pacifista aquí en Ginebra que organizó una marcha de Ginebra hasta Lausanne, a pie. Y eso demoró 3 días y por supuesto que Violeta era de las primeras en partir en una cosa de esa y se agarró su guitarra, su poncho, su Gilbert y sus amigos y nos embarcamos en esa aventura que fue una aventura preciosa, hermosa, porque llena de humanidad, llena de generosidad, llena de amistad. Nos embarcamos a dormir en cualquier parte, ahí en el suelo, y ella cantaba y paraba la columna. Cuando conocí a Violeta, me decía, no, hijito, tú tienes que venir porque hay una manifestación contra el gobierno fascista de Franco, que no vean la película los españoles porque me van a perseguir. Y me acuerdo que comprábamos botellas de Coca-Cola y digo yo, Violeta, ¿Coca-Cola? ¿Tú has dado de beber Coca-Cola? No, mijito, no, mira. Y vaciaba el líquido y metía pintura dentro y lanzaba. Hay una película de un cineasta italiano que ha hecho una película sobre la guerra civil española, no recuerdo el nombre, Rossi, exactamente. Y hay una imagen de un miliciano que está tirando una bomba de mano así, se le ve. Bueno, pues esa imagen la he visto yo con Violeta, en el momento de tirar las botellas llenas de pintura, como era chiquita ella, no era muy grande, le daba mucha fuerza así, y la fachada del consulado español se puso toda llena de pintura, a qué punto que se cambiaron de domicilio el consulado español y se fue a vivir al otro extremo de la ciudad, se fueron allí, se instalaron allí, en el 7º piso, para que Violeta no les tirase pintura a los gallos estos, porque... Avec quoi faites-vous ce masque? Avec des morceaux de carton. Par exemple, pour faire ça, je pense à toi, comme les madeleines. Alors je te regarde un petit peu, sans que tu vois, parce que je n'aime pas. J'aime bien de faire mon travail par cœur, on peut dire comme ça. Oui, mais même quand vous avez vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Ah, parce que
Et quand je sens un sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je ne peux pas rester tranquille. Je fais quelque chose pour... tu vois, je ne peux pas expliquer. Je ne peux rien expliquer. Oui, simplement faire, c'est par les mains que l'émotion passe. Oui, oui, c'est ça. Vous avez une jolie robe. Ah, si, j'aime bien ma robe. C'est maman qui me l'a fait. Quand j'étais petite, maman toujours regardait les petits morceaux de chiffon pour me faire des robes à moi. Parce que maman, elle était très pauvre. Elle avait 10 enfants à soigner. Elle n'avait pas d'argent. Maintenant, elle n'a pas d'argent non plus. Elle a quel âge maintenant? Elle a 75. Et elle doit travailler beaucoup pour arriver à vivre. Et moi aussi, j'ai jamais d'argent. C'est comme mon maman. Je trouvais que c'était un personnage tellement fascinant par cette espèce de feu, de passion intérieure et de sensibilité dans tout ce qu'elle entreprenait. Et cette imagination, mais naturelle, presque élémentaire. Et un jour, j'ai proposé à la télévision, où je travaillais, je faisais des émissions, de faire un film sur elle. À la télévision, ils m'ont dit, un petit sujet. On n'a même pas eu beaucoup d'argent, et on n'a pas pu faire le long film que j'aurais aimé. Mais le petit sujet est devenu un grand sujet. Et voilà. Ici, tout va mal avec Gilbert. Il est parti samedi soir. En plus de ça, il m'a pas laissé les clés de ma voiture. Alors, je peux pas bouger. Je regrette beaucoup. Je suis complètement seule. Le monde est trop grand pour moi. Je comprends pas les hommes. Je dois trouver les moyens pour sortir de ce nœud qui me laisse pas respirer. Je voudrais bien te voir, je t'embrasse. Yo hallo que tanto los suizos como los franceses siempre tuvieron una apertura enorme hacia lo desconocido, para empezar, y dándole el valor que mi mamá le daba a las cosas. Porque cuando ella hizo la exposición en el Louvre, recuerdo haber ido con ella con las cosas debajo de los brazos, las telas y las tapicerías. ¿Tú qué edad tenías en esa época? Ah, no, yo era viejote, ya de haber tenido 19 años. Sí. Y pusimos todo tirado delante del escritorio del director, del director del Museo de Artes Decorativas. Y el tipo quedó convencido inmediatamente cuando vio toda esa obra por el suelo. El tipo estaba entre fascinado, aterrado, y yo creo que es un caso único en la historia del museo y en la historia de mi mamá también, eso de haber obtenido en el plazo de 4 meses todo el segundo piso para ella del Museo de Arte Decorativa. Y eso era por la fuerza que transmitía, porque era como un cuarzo, un diamante, un imán, no sé cómo llamarlo, que transmitía una energía tal que yo creo que convencía con una facilidad enorme a la gente por el peso que tenía su obra y sus palabras y su música. Et tombe un mouchoir blanc, il sourit. Enfin, je suis à Paris, je marche près de la Seine, et sur les pentes du Louvre, mon cœur pleureux. Est-ce que vous saviez broder? Vous aviez appris? Non, je sais rien. Et le point, c'est le plus simple du monde. Et je ne sais pas dessiner. Donc vous avez tout réinventé? Oui, mais tout le monde peut inventer. C'est pas une spécialité à moi.
Pouvez-vous expliquer les éléments qui composent cette tapisserie? Oui. Premièrement, en bas, tous les personnages qui aiment la paix. Quels sont ces personnages? La première, c'est moi. Pourquoi en mauve? Hein? Pourquoi en mauve? La couleur mauve. Parce que c'est la couleur de mon nom. Violetta. Oui. Après, c'est un ami argentin et une amie chilienne. Et ça, c'était encore une indienne chilienne. Les fleurs de chaque personnage, c'est son âme. Et si tu vois le fusil qui fait toujours la guerre, la mort. Tous les paysans au Chili, ils vivent très pauvres, comme la situation de mon grand-père. Alors je ne peux pas rester comme ça. Et je suis fâchée avec cette situation. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle La Révolte des paysans. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia. De Gilbert, où ta maman était, et je lui ai dit qu'il y avait des tapisseries. Nicanor a dû voir un peu, on a dû lui montrer les peintures, mais il ne pouvait évidemment pas s'en occuper. Et par contre, je lui ai dit, on peut aller voir Istanbul, et on est allé à Saint-Cloud. Et c'est là qu'ils ont décidé que Istanbul a restitué des tapisseries à Nicanor, qui elles ont été enlevées des cadres et on a pu les rouler. Ça a dû être en 69. Voilà, ouais. Je me rappelle bien. 79. 79, ouais. Je me rappelle pas de la date, mais je me rappelle très bien. Et là, il devait y avoir... el trabuco y matar a sangre fría. Aquí en defensa no tiene. Lo que yo sé es que para el 73, que fue el año del golpe de Estado, mi abuela paterna se fue en un barco con la mayoría de las arpilleras y de los óleos. Entonces algunas se fueron... Para salvarlos, por supuesto. Claro. Algunos se fueron directamente a La Habana y estuvieron guardadas en La Habana y creo en la Casa de las Américas. No estoy 100% segura. Y después cuando yo me fui a Cuba con mi mamá, justamente por el tema del golpe de Estado, que estábamos arrancándonos de Chile, las cosas quedaron un tiempo ahí en la Casa de las Américas y luego nos llevamos casi la totalidad de la obra a París, que fue la ciudad donde estuvimos viviendo casi por 20 años. Y bueno, nos llevamos las cosas como podíamos nomás, pues en avión, en barco, en tren, como fuera. De repente hay gente que no tiene idea que la Violeta pintaba o bordaba, por ejemplo. Entonces yo creo que como que la primera reacción es una reacción como de sorpresa. Y después yo creo que se entregan, ven la obra y como que se meten en el universo de la Violeta. La Violeta Parra fue en ese sentido un ejemplo, ¿no es cierto?, de hacerse vulnerable a todo lo que venía como estímulo de la comunidad y de la naturaleza. El chileno es tan gris. ¿Y por qué es gris cuando tenemos una naturaleza que no es gris? Y es tan monocorde. ¿Y por qué cuando desde el norte hasta el sur es tan variado? Por una educación de espaldas a la realidad. Pero Violeta tuvo una educación, ¿no es cierto?, incompleta y todo lo demás, pero de la vida. Y eso entonces lo entrega en su arte, que es un arte fundamentalmente vital, sin miedo a los colores, sin miedo a las combinaciones, sin miedo, ¿no es cierto?, a la innovación. Y con una tremenda fuerza, tampoco, ¿no es cierto?, estas florcitas de primavera que se marchitan con los primeros soles de verano, no. Tiene un tremendo arraigo. Y por eso que la reconoce el pueblo. Y la reconocen también todos los otros que tienen este vínculo con las matrices de la humanidad. Los latinoamericanos que queremos hacer, que queremos tener una identidad, que respetamos quienes somos, estamos conscientes de la necesidad de esa identidad, de que no muera esa identidad,
tenemos uno de los más grandes y claros ejemplos en la obra de Violeta Parra. Porque es tomar lo nuestro, la tierra, pero no quedarnos en esos colores, no quedarnos en lo que nos propone la tierra, sino meternos en la aventura de recrear todo eso y de reinventar todo eso. Ya, gracias amigo. Vamos, Johnny, posición. Repetimos entonces. Tratar de interpretar a través del movimiento lo que ella dice con la palabra es muy difícil. Entonces me planteé ese desafío e hice esta obra que se llama Sentires. Que son todos temas de la Violeta. Todos de la Violeta, que en el fondo tratan de tomar la parte íntima de la Violeta enojada, la Violeta enamorada, la Violeta con conflictos, por lo tanto es una obra que está hecha con puras mujeres, dedicada a las mujeres entre otras cosas, pero el tremendo respeto que yo le tengo a doña Violeta también me obligó a demorarme un poco más en el trabajo que hemos hecho con ella. Alma, voz y guitarra, Violeta Parra. En mucha de su poesía hay un vuelo y una... Yo te diría que incluso grandes temas metafísicos. O sea, preguntas metafísicas que uno diría la puede encontrar en Heidegger o que las encontráis complicadas. No tenéis para qué leer Tercer y Tiempo, léete una décima Violeta Parra y ahí está el tema de la angustia, el tema del sentido, el tema del espíritu, el alma, el ser, quién soy yo. Todos esos temas, el amor, están en Violeta Parra y es el ejemplo perfecto y auténtico chileno de la gran poeta que logra que lo local, que lo rural, que lo tan específicamente chileno sea tan universal. Y esa es la genialidad total de Violeta Parra. Algo que hizo de alguna manera también Nicanor Parra. Nicanor Parra le debe mucho a Violeta Parra, como seguramente Violeta Parra también le debe mucho a Nicanor Parra. Hay un diálogo ahí interesante entre esos dos poetas. Si Violeta Parra hubiera estado viva, yo le habría dado el Premio Nacional y también sería candidata al Premio Nobel, pero sin ni una duda. Porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú los aclaras en el acto, viola volcánica. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere, y tu espíritu sopla cuando quiere, aguas arriba. Yo te conozco y digo lo que eres, oh corderillo disfrazado de lobo, Violeta Parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua, sacristana cuyaca de Andacollo, tejedora a palillo y a bolillo, arregladora vieja de angelitos, Violeta Parra. ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? Resulta que Violeta se contrató en una ramada para amenizar las fiestas patrias, para amenizar las cuecas y al final de esto no le pagaron. La Violeta quedó prácticamente sin un centavo. Pero los dueños no eran tan mala persona que de alguna manera querían pagarle a Violeta y le entregaron una carpa.
Después de haber pasado en Europa muchos años viviendo, a la vuelta de Europa la Violeta quiso hacer un proyecto diferente y justo coincidió que recibió el apoyo del alcalde de La Reina, que le cedió estos terrenos y le pasó el terreno para que ella hiciera esta carpa. Yo era el brazo derecho de Violeta en la carpa La Reina. Yo le vendía los boletos, le ayudaba a hacer la mistela, hacíamos la empanada juntos, porque no tenía gente. El Roberto también actuaba, la Carmen Luisa también en ese tiempo, la hija de ella, también actuaba, pero nadie se preocupaba de hacer las cosas. La Violeta era múltiple, así que prácticamente Violeta se vio acorralada, intentó varias veces de quitarse la vida Violeta. Y yo solía ir a la carpa desde esta casita de Ñuñoa, siempre íbamos a verla. Generalmente pasábamos a almorzar con ella, o a veces íbamos a cantar, o a veces a tocar, y a veces yo me quedaba a dormir con ella, y tenía varios encuentros con ella que no eran muy seguidos, porque la Violeta se movía mucho, trabajaba mucho, yo andaba mucho para todos lados, yo también andaba como en otra. Pero dentro de eso igual nos dábamos el tiempo de ir a verla y hacíamos cosas juntas. Fue un amor tremendo. Hizo grandes sacrificios, como venirse de Europa por venir a la tía La Violeta. Después la Violeta volvió a Europa, allá partió él también. Fue un amor tremendo de los dos, porque eso a la Violeta, porque él se fue a Bolivia, la Violeta sufrió mucho con apartarse de él. Ella fue a buscarlo, de hecho, a Bolivia. Fue a Bolivia a buscarlo. Y no se vino. No se vino porque, según supe, estaba bien. Allá estaba con un puesto tremendo como un músico de los grandes. Bueno, fue aquí justamente, cuando vino a buscarlo al gringo Fabre. De Violeta Parra ya lo conocíamos desde hace muchos años, ella muy conocida, muy famosa. Pero aquí la tuvimos, digamos, junto con nosotros. Estaba en el programa como una como una más de las artistas que participan aquí. ¿En La Peña? Sí, en La Peña. ¿Ya? Y ahí tú lograste ya tener amistad con ella. Tuve mucha amistad, demasiada amistad, cosa que nos quería incluso invitar allá para trabajar en su carpa. No, y tuvimos la suerte también de estar allá conociendo a los hermanos Parra, que siempre los recordamos. Estábamos con Alarcón, Víctor Jara, estuvimos con Daniel Biglietti también. Momentos muy hermosos realmente de la canción de protesta que en ese entonces estaba surgiendo. Ernesto, dime, cuando ustedes se fueron a Chile, ¿a qué lugar fueron concretamente? Porque me hablaste algo, pero... Al Caupolicán, al Teatro Caupolicán, okay. A la Peña de la Reina. Tuvimos conocimiento con don Largo Farías también, con sus amigos, y muchos otros amigos que hasta ahorita ya son muchos años. Pues. ¿Y qué quería la Violeta que ustedes hicieran en Chile? Que nos quedemos para trabajar con ella. Estaba muy sola también, ¿no? ¿Tú te enteraste de la muerte de ella? El primer día ya llegó la noticia aquí a La Paz, donde el gringo empezó a llorar amargamente realmente por Violeta. La quería también. Ella tenía que vivir con lo que produjera la carpa, pero ya iba poca gente, no había venta. Entonces, y ella no actuaba afuera por atender su carpa. Entonces, iba mal eso. Pero nunca pensamos que era para tanto ir a morir de esa forma, de esa manera. En resumidas cuentas, tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás si necesitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. Est-ce que vous pouvez comprendre l'amour de Violeta? Oui. Je peux la comprendre vu son tempérament, qui est un geste
qui n'a pas été prémédité. Ce n'est vraiment pas prémédité. Mais il y a un subconscient peut-être derrière, point d'interrogation. Et peut-être aussi que le fait de vieillir, pour une femme, c'est toujours pas simple, enfin, d'accepter. Bon, vous voyez, donc il y a, puisqu'il était plus jeune qu'elle, enfin, point d'interrogation. Oui, moi je peux comprendre, l'ayant vu réagir à des choses beaucoup moins essentielles, avec cette même violence, et après regrettant son geste. Le jour et la nuit. Quizás si la Violeta hubiera tenido gente al lado, gente que se hubiera preocupado de realizar los proyectos que ella quería hacer, de concretar cosas. Si hubiera habido un gobierno, una política cultural, hubiera habido un comité de apoyo o hubiera habido, por ejemplo, un consejo cultural que se hubiera hecho cargo de las ideas de ella y la hubieran respaldado, quizás la Violeta no se hubiera suicidado, no hubiera tenido tanta rabia, ni tanta pena, ni tanta impotencia por tratar de hacer cosas que no le resultaban, ¿me entiendes? Pero eso yo no lo pensé a los 11 años, esas son cosas que pienso ahora. Violeta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? S'il n'y avait qu'un seul moyen de vous exprimer. Je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien? C'est les gens qui me font faire toutes ces choses. Yo me llamo Camila. Voy en la escuela 21 de mayo y tengo 12 años. Voy a hacer un dibujo para mi colegio porque una señorita no hizo hacerlo. Me dijo, mira Paco, mira, acabo de terminar la canción sobre Grimao y me la cantó. O sea que a lo mejor fue uno de los primeros que la oyó, ¿no? que la oyó. Y claro, yo no tenía... ¿Y te la cantó para proponértela como música o para decirte nada? No, para decir, mira lo que he hecho sobre lo que ha pasado con Grimao en Madrid. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que me están degollando sus palomas. Mire cómo nos hablan del paraíso. El himno del mundo è una canzone meravigliosa che si chiama Gracias a la Vida, che io ho ascoltato da adolescente. Ho ascoltato questa canzone meravigliosa cantata da una nostra cantante italiana bravissima che si chiama Gabriela Ferri, in una versione italiana. Ho indagato su questa canzone e ho scoperto che è una canzone cilena di questa poeta, questa musico, questa artista così gracile ma così piena di forza che si chiamava Violeta Parra. Ho indagato da ragazzino per capire meglio chi fosse questa Violeta Parra. E ho incominciato quindi ad accostarmi al mondo, a questo nuovo mondo che era il Cile, con una passione che veniva da lontano, probabilmente qualcosa doveva pian piano nascere.
cuando pienso en Violeta Parra, veo muchos paralelas con Gabriela Mistral, porque ambas fueron mujeres apasionadas, inteligentes, sinceras, hasta decir francas, en una sociedad patriarcal, puritana, hipócrita. Es decir, que tenían que luchar no tan solo para tener reconocimiento como artistas mayores, sino para existir, para tener una existencia social como mujeres independientes y no tan solo como parte de una familia. För att de fattiga saknar någonstans att vända blicken, vänder de den mot himlen med hoppet som aldrig viker, att hitta det som man stjäl från deras syskon i jordelivet. Palomita, que cosas tiene la vida y Zambita. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y Zambita. En tiempo en que uno estaba fuera, en época, en fechas que son tan importantes para uno, un 18 de septiembre, una Pascua, un Año Nuevo, uno llora, muchas veces lloramos en familia, escuchando a Violeta Parra, escuchando sus canciones, y creo que es una unión muy grande. Yo quería hablar de la garra, del temperamento, de la fuerza que dentro de la música una mujer como Violeta Parra había dejado para siempre su marca, pero no solo la de ella, sino la de tantas mujeres de Latinoamérica que como autoras, como compositoras, expresaban al pueblo de una manera muy simple, muy llana, pero con una particularidad, y es tener la memoria al servicio del pueblo. Violeta es la vida misma. Y no confundir. Vos sabés que yo hago gracias a la vida con espíritu de cueca. Y termino gracias a la vida. Pero he usado la poesía de la Violeta Parra muchas veces en lo que escribo. La leo y la he citado en varios de mis libros porque me parece extraordinaria. Ella y Pablo Neruda son mis compañeros de exilio, de inmigración, de vida. Son compañeros literarios. Detrás de todo, lo único que hay es amor, porque uno quiere compartir, todo esto está lleno de amor, la Violeta estaba llena de amor, sus trabajos, de dolor, está lleno todo esto de pasión, mis canciones están llenas de amor y de pasión, y en fin,
Entonces son logros que se logran cuando hay una enorme cantidad de amor de por medio. La quería mucho. Ese cariño nació de muchas cosas comunes, supongo que no solamente de una escritura, ¿no? No era una cuestión era una cuestión de música, porque yo en aquella época aunque yo tocaba la guitarra y ella me enseñó el ritmo de la cueca y no puedo más. Esa guitarra que tienes ahí es la suya. Su guitarra y una caja de ella, de Violeta. Sí. ¿Y la tenías? ¿Tocaste esa guitarra muchas veces? El Diablo en el Paraíso, en una curiosa versión en que yo parto del trabajo a dúo que hago a veces con Mario Benedetti, otro admirador, por cierto, de Violeta, y allí mezclamos El Diablo en el Paraíso de la viola con refranívocos, frases muy cortas y llenas de ironía que escribió Benedetti. Elegimos algunas, hicimos un intercalado. Cuando lo hacemos juntos, esa frase las dice Mario y yo canto El Diablo, pero ayer yo tuve que hacer de Mario también. No hice de Violeta, aunque sería un transvestismo maravilloso, pero a Violeta simplemente la interpreto, ¿no? Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. El liberal es perverso, 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo, los ricos andan rotosos, los gordos son raquiticos, brinca los paraliticos, sobre un filudo machete, 8 por 3, 27, divide un matemático. Entonces me imagino que puede ser súper interesante, o quizás podemos hacer un single hip hop. Y de hecho, no tengo ningún respeto en ese sentido hacia la obra de la Violeta, porque no se encasilla en ninguna parte. Puede hacer algo electrónico, puede hacer algo... O sea, ella, su esencia, mandaría a que si uno va a trabajar con ella sea con total libertad, yo lo sé. Yo sé que ella estaría ahora haciendo cosas increíbles. Lo que siempre tengo como dos preguntas. ¿Qué estaría haciendo ahora la Violeta y qué estaría haciendo ahora John Lennon? Son como las dos personas que digo, puta la wea, la pérdida de obra, ¿cachai? De lo que uno se imagina que hubieran hecho. Y desde el momento en que yo conocí el último disco de Violeta Parra, yo me enamoré de Gracias a la Vida, de Volver a los 17, de toda la bandera, y entonces yo grabé ese homenaje a Violeta Parra inmediatamente. Hay una canción que me gusta, cuando fui para La Pampa, llevaba mi corazón, y claro, todas las canciones de ella son buenas. Es una gran compositora, una gran poeta, y por eso es que yo canto. La nueva canción chilena casi diría yo que no se explica sin Violeta Parra.
O sea, Violeta Parra marcó con sus composiciones un camino de búsqueda, de curiosidad, que fue el que seguimos todos, digamos, el que siguió en primer lugar Víctor Jara, que siguió de alguna manera, aunque venía ya paralelo a ella casi, Patricio Mans, y de ahí yo creo que de ella nació todo. Realmente ella es la madre de la nueva música chilena. Soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí, al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con un